Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Escena del Crimen. Año 1999, era mediados de ese año, julio, cuando sucedió probablemente uno de los eventos también fuertes. Sin duda que el magnicidio por aquella época se inscribiría entre las circunstancias más fuertes de nuestra historia criminal. Pero este evento que les voy a contar también se anota como un suceso importante que cabe recordar. Les va de hecho a traer a la memoria situaciones muy similares, eventos que ocurrirán después. Y van a ir entendiendo que nuestra sociedad muchas veces en lo criminal no cambia. La sociedad en su pensamiento, en su comportamiento va teniendo cíclicamente las mismas reacciones. Esta es la historia de Víctor como víctima y César como victimario. Una noche de fiesta, un arma de fuego, un balazo en la cabeza y 100 días de agonía es la historia que hoy nos resume Escena del Crimen. Vamos a conocer a los protagonistas de esta noche. Víctor y César. Víctor Guillermo Sánchez Hermosa. Él tenía 18 años y es la víctima en esta ocasión. Un ciudadano paraguayo, estudiante, domiciliado en la capital, en Asunción. Y el autor de este hecho, según la investigación, es César Ramón Enciso, un también joven, en esta ocasión de 24 años, en aquel entonces paraguayo, de profesión informático, domiciliado en el barrio Ricardo Brugada de la capital. En el evento, en la crónica, en los primeros momentos del que sucedió en aquel momento, en aquella circunstancia, nos lleva a la noche, una noche de julio, una noche fría de fiesta, a la salida en realidad de un evento, una de esas tantas noches de fiesta. Se da una reacción de un grupo donde estaba Víctor, un grupo de amigos, y al parecer le piropea, le hace un silbido a una mujer. Esa mujer no estaba sola, estaba acompañada por un hombre, ese hombre es César. Y ese silbido no es o no genera la reacción de la mujer, una reacción de molestia. Bueno, quizás al menos no lo exterioriza. El que reacciona es César. ¿Y qué hizo César? Para demostrar su malestar, fue hasta su auto, sacó algo y luego sucedió lo peor. Víctor cayó al suelo, antes de eso se escuchó un estruendo, hubo evidentemente reacciones de susto, de impotencia. César se escapó de ese lugar y no sabía de que alguien más iba detrás de él. Este es el resumen. Sucedía en julio del año 1999. ¿Qué pasó? El frío no fue causa para abandonar el día de fútbol en la canchita del barrio. Los muchachos de Herrera se juntaron a la hora de siempre en la Unión Pechaco y vistieron sus casacas mientras la tarde empezaba a hacerse oscura. Era la tarde del sábado 23 de julio del año 1999 y todo parecía estar en calma. Cuando decidieron poner fin al encuentro deportivo, Víctor Guillermo Sánchez, uno de los entusiastas jovencitos, insistía en ir a dar algunas vueltas por la ciudad. Asunción parecía estar viva de noche y no quería desaprovechar el fin de semana. En varios vehículos empezaron el recorrido en una caravana, sin imaginar que aquella sería la antesala de la tragedia. Y para Víctor, el último fin de semana que pasaría con su padre y sus amigos. Efectivamente, entre el grupo de jóvenes estaba Gilberto Sánchez, su padre, como un amigo más que compartía cada encuentro con ellos. Luego de girar alrededor de toda la escena céntrica, se detuvieron frente a un conocido local nocturno de la época, el Pub Malicia. Estaba ubicado entre las calles Cerro Corá y Estados Unidos, en el corazón de la movida nocturna capitalina. Aquella noche solamente Gilberto pudo entrar a echarle una mirada al interior del local. Los otros traían puestos pantalones cortos y remeras de fútbol, con lo que los dejarían afuera. El padre de Víctor se sumergió en la fiesta, que a esa hora de la madrugada estaba en su plenitud.
Los jóvenes quedaron a compartir algunas bebidas en la vereda. Esa noche él se fue a jugar fútbol, vino, hizo para su cena como soy yo, esa que no, yo no hago la cena, y que cada uno hace lo que quería para su cena. Él cocinó, se sentó con el abuelo, se bañó y salió, estaban los muchachos ahí, los amigos. Y bueno, no sé, era su día, por lo visto. Y se subió en el auto y se fueron. Y ahí pasó lo que pasó. Uno de ellos tenía un auto que no era el auto de 0KM, ¿verdad? Pero era un auto nuevo para ellos, para todos. Y eso se fue a probar. Bueno, pero por lo visto que tenía que ser así, por eso. Porque él ni no estaba para salir. Un short o una cosa, sobre todo, y estaba así. Solo transcurrieron algunos minutos de que habrían tomado lugar en el cordón de la acera que estaba frente mismo a aquel local, cuando del interior salió otro joven, acompañado por 2 mujeres. De ese grupo de jóvenes que alcanzaban entre 6 a 8 muchachos, entre los cuales estaba Guillermo, escapó un silbido hacia aquellas jóvenes. El hombre que las acompañaba enfureció, perdiendo la razón. Caminó directo a su vehículo, que estaba a 5 metros del lugar, de manera transversal. Invitó a las 2 chicas a subir, abrió la puerta del conductor, metió la mano bajo el asiento y sacó un arma. Sin decir una sola palabra, disparó directo hacia donde estaban esos jóvenes. El viaje del proyectil hasta donde ellos creó confusión, hasta que Víctor Guillermo cayó desplomado al suelo. En el minuto que el tipo le chistaron, el tipo cruzó la calle enfrente de Maliki, estaba su auto, un Fiat Tempra, color ceniza. Subió en el auto, bajó la vereda, en auto en movimiento, pasó un poquito donde están ellos sentados. Ahí bajó el vidrio y directamente le disparó al grupo de muchachos que estaba ahí. Directamente, no fue un disparo al aire o intimidatorio, ¿verdad? Vamos rápido allá que hay problemas, me dice. Le digo yo, ¿qué pasó? Y se le disparó a Guillermo, me dice. Y ahí yo atropellé lo que encontré y me vine y le encontré en el brazo de su amigo ya caído en el piso, estaba en la vereda, ensangrentado. Ahí le cargamos como el chico era grande, enorme, más o menos 90 y pico de kilos tenía. Le alzamos y fuimos a emergencia médica. Llegamos ahí ya directamente al quirófano. Víctor estuvo internado. En ese mismo momento él cayó desvanecido después del disparo que había hecho César. 100 días en total. Los médicos hicieron lo posible, lo tuvieron internado, intubado, con equipos mecánicos para sostener su vida, pero no aguantó. Evidentemente que ese disparo de un calibre importante hizo que probablemente uno de los órganos más importantes en realidad, quede severamente dañado, tanto así que no aguantó más de ese tiempo. A los 100 días, Víctor se apagó. 100 días de agonía. Víctor Guillermo Sánchez Hermosa llegó al entonces Hospital de Emergencias Médicas de Asunción. Estaba con pérdida de masa encefálica por 2 lados. El proyectil le había alcanzado en la cabeza. Al entrar al nosocomio lo llevaron presurosamente al quirófano, donde entró a cirugía de urgencias. Salvarle la vida era una larga batalla que los médicos emprenderían la mañana del 24 de julio y terminaría cuando pasaran más de 3 meses de que la camilla salió de la ambulancia y cruzó las puertas de ese hospital. La primera de las tantas intervenciones que tuvo duró 6 horas. Víctor Guillermo ingresó al quirófano con apenas 1% de probabilidades de sobrevivir, pero los médicos pusieron su mayor esfuerzo. Víctor pasó exitosamente la primera etapa de cuidados intensivos. En ese frío y sombrío lugar
Atravesó un total de 100 días hasta que su lucha acabó. Víctor Guillermo cumplió 19 años en la misma cama que lo vio rendirse ante la muerte. Tuvimos 99 días en terapia. Él luchando adentro y nosotros por fuera. Yo buscando plata, porque yo no había más plata que nos rendía en ese momento. Que necesitaba Inipenen, yo me recuerdo bien de ese medicamento, un antibiótico potente, decían los doctores, que vagó nomás tenía. Y entonces yo tenía que buscar. Salía 90, casi un millón. Y me costó tanto luchar. Vos sabés que cuando se inauguró Emergencias Médicas, acá donde está ahora, él inauguró prácticamente. Y yo de ahí no podía venir acá, no sé, no tenía ese coraje de dejarle. Y él luchaba, cada estudio que se le hacía, cada cosa doloroso. Y bueno, día y día estuvimos así, luchando. Y después los compañeros, los amigos, los vecinos. Somos del barrio. Una canchita acá cerca es donde hicieron muchas actividades. Sí. Viste que nosotros somos el barrio y él nació acá. Y todo el mundo le conoce a él. Y en la canchita que era del Pechaco, cuando eso estaba acá sobre el Lilio, ahí se hacía la actividad. Y bueno, él era un muchacho muy querido. No vas a creer que los amigos hacían a esa lata de nido. Hacía como una alcancía y se subían en los micros a pedir plata. Hacían fiestas, polladas, rifas, de todo se hacía. Tanto vecinos como amigos de él. Y él era muy bromista, era tan bueno. Él fumaba y digamos que le pedía a alguien un cigarrillo y él no tenía más. Y ese uno que tenía igual invitaba. Él se quedaba sin nada y le invitaba al muchacho, al amigo que le pedía en ese entonces. Y acá vivía una familia que ahora ya no está, acá al lado. Y la señora era justo 25 su cumpleaños, 25 de julio. Y ella suspendió su cumpleaños, pues siempre son gente que festeja. Y su marido, sí que es el 31, también suspendió por el cumpleaños de octubre. Su estancia costó en ese tiempo unos 170 millones de guaraníes, que fueron costeados por manos solidarias que, cada tanto, se reunían para llevar a cabo alguna actividad especialmente promovida por todo el grupo de amigos, compañeros de trabajo, familiares y hasta desconocidos, mientras sus padres libraban la dura batalla de acompañarlo en el hospital. Y ahora vamos a Heridas que Hablan. Acá vamos a tener el resumen, 100 días. En 100 días más o menos ustedes se imaginarán que ese estado de deterioro del cuerpo, intentando de alguna u otra manera reponerse a algo irreversible, es ya un hecho. Nos pinta de lleno lo que sucedería al final. Quizás en esa misma noche en que ocurrió, ya los médicos sabían lo que diagnosticarían en algún momento. Claro que los médicos harían hasta lo imposible para sostener la vida de Víctor, pero ya no hubo caso. El proyectil que acabó con la vida de Víctor Guillermo Sánchez Hermosa, se había tenido el reporte de que el orificio de eso lo había hecho de manera frontal en la frente, escapó por la parte trasera de la cabeza y después de esos incansables esfuerzos médicos, la muerte que se registra a principios del mes de octubre del año 1999, se diagnostica como traumatismo
de cráneo con pérdida de masa encefálica. Y eso se da evidentemente en esa misma noche. Por eso decía, de este tipo de circunstancias muy pocas veces se dan situaciones reversibles. No hay un trasplante de masa encefálica. Generalmente si alguien logra sobrevivir o sobreponerse a un disparo como este, queda con secuelas. Caso Salvador Cabañas, que si bien era un proyectil de menor calibre, él quedó con algunas secuelas. Entonces, imagínense ustedes un calibre .357. Víctor realmente no tuvo oportunidad, solo que costaba afrontar esa situación. Y su familia se aferró en algún momento a esa esperanza en esos primeros tiempos. ¿Quién no lo haría, verdad? ¿Cómo culparlos de esa situación? Vamos a hacer la primera pausa y al volver habría que buscar al responsable. Tenían que identificar al autor de ese disparo y sus amigos hicieron algo que fue fundamental, los amigos de Víctor. Al ocurrir ese disparo, ellos, como estaban en un grupo importante, tomaron un dato fundamental después para la investigación. Y eso se los voy a contar a la vuelta de este primer corte. Retomamos la historia de Víctor. Víctor, que fue asesinado en el año 1999 y su asesino fue César. César, que era un joven como él, solo con un poco mayor, de 24 años, fue a una fiesta, igual que Víctor, y al terminar esta fiesta escuchó un silbido que provino del grupo donde estaba Víctor. Entonces ese silbido le molestó. El silbido era un famoso silbido de piropo a una de las damas que la acompañaba. Y a él no se le ocurrió mejor cosa que ir a sacar un arma que tenía en el auto. Después de eso huyó. Y le disparó directamente a Víctor, aunque después eso iba a tomar otro camino, al menos según lo que él iba a mencionar, pero no nos adelantemos. Antes de comenzar sobre ese andarivel de la investigación y lo que iba a suceder después, recordemos a Víctor. El recuerdo que queda de su familia, lo que hasta el momento se tenía de él, hasta ese momento se recordaba de él, su futuro, cómo acompañaba a su padre, lo esforzado que era. 18 años, una corta vida y demasiado por caminar, como es todavía joven. Y lo difícil que es. Cuando uno está en esa etapa, apenas dejando la secundaria, el colegio, nadie merece irse de esa manera. Este es el recuerdo de Víctor. ¿Cómo lo recuerda su familia? El recuerdo de Guillermo. Y acá en la casa sí que era un muchacho, tenía su pieza aparte y él no hacía todos los días la limpieza, pero cuando hacía, te hacía como para un mes, lo dejaba así, para no repetir todos los días, ¿verdad? Y esos son los gratos recuerdos que tengo de él, porque Víctor Guillermo era un joven entusiasta. Desde muy pequeño disfrutó del fútbol como un pasatiempo que conjugaba su deporte favorito con lo que más le gustaba, encontrarse con amigos. Hasta ahora se recuerdan de él. Viste que él era muy bromista y cosas que hacía nomás, le salía nomás y era simpático que lo que decía y lo que hacía, ¿verdad? Y entonces siempre se recuerdan de él por ese motivo y encima lo bondadoso y generoso que era en ese entonces. Entonces todos le recuerdan bien. Eso es lo que a mí me llena otra vez de satisfacción.
Cuando su paso por el mundo fue corto, dejó huellas imborrables en todas aquellas personas que lo conocían y guardaban un especial aprecio hacia él por su bondad, por su noble carácter y el cariño que daba a todos los que lo rodeaban. Desde muy joven acompañó a su padre en la sacrificada labor tras el volante y cuando cumplió 18 años tomó también como suya, empezando el trabajo de taxista en la zona del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Mi marido trabajaba en el aeropuerto, y el abuelo también. Y él se iba, a veces cuando papá no quería ir, entonces él se iba. Y todo ellos ya le conocían, toda la gente del aeropuerto le conocía. Él era un muchacho responsable, generoso, eso es lo que él era, y amable. Con apenas 18 años, estaba lleno de sueños que quedaron truncados, pero que los suyos recuerdan hasta hoy. Él tenía ganas de hacer como era un estudiante. Le costaba ser estudiante porque, ¿sabes? Porque era más jodón que otras cosas, pero estudiaba. Y después se puso de novio con una chica acá de Santa María. Y cuando él se fue, partió, la chica se quedó de 4 meses de embarazo. Y de las cuales tiene una nena, en este momento tiene 24 años. Él se fue, pero ya no le conoció más a ella, a la nena. Él estaba emocionado por ser papá. Sí, él estaba recontento en eso, pero un lapso muy corto. Él supo que al saber, ahí estaba re emocionado. O sea, que esa época y con esos años era todo burbuja de amor, qué sé yo. Y bueno, después poco tiempo ya, 4 meses él ya estaba enfermo y se fue. O sea que un mes malo prácticamente, porque en 3 meses él se fue. Sí, muy olimpista. Y bueno, a raíz que yo soy la olimpista, le asocié. ¿Cómo era? Le incentivaba para que ella sea olimpista. Tanto así que la nena esta, su hija también es olimpista. Mi hijo segundo, también olimpista. Tiene una nena también olimpista. Les había dicho antes de ir al corte que los amigos de Víctor hicieron algo importante. Tal vez sí temerario, arriesgado, pero sin duda fue fundamental, que fue seguir a César. ¿Verdad? Apenas habría ocurrido la detonación del disparo, ellos subieron a sus vehículos y lo siguieron. Y lo hicieron al parecer de una manera sigilosa, o no hostigándolo, quizás, menos en lo que se pudo saber, que les permitió tomar un dato fundamental después que valdría para que la policía pueda trazar y ubicar dónde estaba el tirador. Hasta ese momento, recuerden, hoy sabemos quién es, pero hasta ese momento se desconocía. 1999, hoy hay cámaras de filmación por todos lados. Hoy no hay barrios olvidados o barrios apartados, hoy hay cámaras por todos lados. En esa época no. En esa época se necesitaba de mucha pericia, de mucha viveza y estar muy atentos para tomar un dato clave que pueda ayudar a identificar algo. Y eso fue lo que hicieron oportunamente los amigos de Víctor. Y así fue como la policía llegó finalmente hasta el autor de este disparo. La investigación. Desde las calles Cerro Coray, Estados Unidos, hasta Mariscal López y Perú, lo siguieron 2 amigos de Víctor Guillermo Sánchez Hermosa al tirador. En ese punto, el joven logró escapar, pensando que ya nadie podría alcanzarlo. Lo que no sabía era que habían anotado su número de chapa. Ese fue el dato clave que sirvió a la policía para identificar al autor.
En la misma tarde del 24 de julio del año 1999, mientras Víctor Guillermo se debatía aún entre la vida y la muerte en el quirófano, una comitiva policial y judicial llegó hasta las calles Florencio Villamayor y Tacuarí del barrio Ricardo Brugada de Asunción, donde encontraron el Fiat Tempra en el que el criminal había escapado. Allí fue detenido César Ramón Enciso con una pistola Magnum 357 y una escopeta. Esa misma tarde, el detenido declaró ante el primer fiscal que tomó el caso y confesó haber gatillado su arma, pero que el disparo no lo hizo con la intención de matar a alguien, sino de manera intimidatoria. Trabajaba en aquel entonces en el gobierno del González Macri, era cuando era su presidente. Con permiso para matar. El detenido llamativamente tenía permiso de portar armas como funcionario de la presidencia de la República y dijo que supuestamente no se percató que la bala alcanzó en la cabeza a uno de los jóvenes y que hasta ese momento no sabía que lo había herido casi de muerte. Según su relato, el disparo lo hizo al ver que un grupo de jóvenes estaba alrededor de su automóvil. Cuando salió de la discoteca, vio que se acercó y ya habían escapado, pensando que estos tenían alguna mala intención y por eso disparó al cielo. Sin embargo, la declaración de Gilberto Sánchez y los amigos de la víctima era muy diferente sobre lo que aconteció. Según los testigos, el tirador disparó como para alcanzar a cualquiera de los que estaba en ese grupo. El 7 de septiembre de 1999, el juez Lovera Cañete le cedió la libertad condicional, procesado por lesión grave. Hasta ese entonces, poco o nada la investigación avanzó, pero a principios de octubre, con la muerte de Víctor Guillermo, lo imputaron por homicidio doloso. Él había obtenido las sustitutivas, las alternativas de la prisión, por el hecho de que a ese tiempo del pedido la víctima todavía estaba viva, estaba con la herida de arma de fuego e internada. Luego sobrevino la muerte y en forma oportuna el fiscal había solicitado que se revoquen las medidas alternativas y vuelva a prisión, ¿verdad? Lamentablemente no se dispuso nada al respecto, pero a criterio mío tenía que haber estado ya adentro. Continúa en libertad, pero evidentemente hay suficientes elementos para la acusación en este caso, ¿verdad? Porque inclusive el fiscal actuante en ese momento había solicitado el cambio de carátula, ya no solamente por disparo intencional con arma de fuego, sino que homicidio doloso, por las características, por los elementos, reconocimiento de personas se hizo en sede policial. También eso vamos a hacer en el periodo de la acusación. Todo. Yo creo que hay suficientes elementos para que la persecución penal sea eficaz. Ya se tenía la declaración de César. Su coartada era una suerte de, no sé si defensa, ¿verdad? Pero en realidad al parecer no hubo una legítima intención de sacarse un peligro de encima. Sí arguyó que su bien, el vehículo, o sea, su bien material, él pensó que estaba en riesgo porque vio que algunas personas estaban merodeando y por eso hizo el disparo al aire. Pero existió una versión que contradijo eso. Y esa versión provino de alguien que estuvo presente, una testigo también considerada muy importante. Y no solo cuando hablamos de cercanías, hablamos de un nivel de amistad, sino que el nivel presencial del hecho. Y ese nivel lo lleva a un detalle superior. Es decir, la policía pudo acceder, y también el Ministerio Público en aquel entonces, a los acontecimientos muy detallados de los eventos que hacen contrastar con la versión de César. Era ahí creer o descartar. Alguien estaba evidentemente mintiendo. ¿A quién iban a tomar en este caso como puntos para poder continuar con el hecho? Claro, en estas circunstancias investigativas el que podría haberse perjudicado es César.
intentando evadir la responsabilidad de haber matado a un joven. Y fue así que se desmorona su coartada de a poco con este testimonio. Su amiga lo contradijo. Lo que no ayudó mucho a la versión de César Ramón Enciso fue lo que dijo su amiga Mónica Leticia Recalde, la joven que viajaba en la parte de atrás del vehículo del funcionario de la presidencia. Ella hizo un relato parecido al de César, pero con algunas diferencias. Dijo que efectivamente el disparo sí fue al cielo. Sin embargo, que ella ni su amiga habían visto a algún tipo de joven acercarse al vehículo de César. Según su declaración ante el fiscal Julio Fernández, salieron como a las 3:40 de la madrugada del pub Malicia. Pasaron frente a un grupo que lo conformaba Víctor, pero aclaró que ninguno de ellos les faltó el respeto. Contó también que esa noche había estado tomando en ese local y en otro anterior. El 9 de marzo del año 2000, el juzgado pidió nuevamente su declaración. Fue la última gestión que se hizo hasta que el expediente repentinamente desapareció. Yo no sé hasta ahora. Es más, se hace ese, ¿cómo se dice? Cuando te va con los fiscales, abogados y eso en los lugares hechos. ¿Cómo se dice? Reconstrucción de los hechos. Y yo me fui y muchos amigos se fueron, casi todos los muchachos se fueron. Y estaba un muchacho que también estaba ahí mirando él. Y yo soy petiza. Y el muchacho no es también tan alto que digamos. Entonces yo me senté así por su hombro, medio que me paré así para mirar qué es lo que estaban mostrando ahí en el piso. Y sale, detrás de mí hay un amigo de él, así me dice, Magda, este es César Enciso. Pero vos ni ahí no me vino esa gana de gritar. Viste que hay mucho, bueno, cada uno con sus cosas, pero yo ni ahí no me salió. Sí que había una abogada que me iba a trabajar para que yo pueda cobrar, ¿cómo se llama eso? Indemnización. Y me estaba preparando todo ya ella y traje para que firme su papá. Y me dijo, no, yo no voy a firmar eso para hacerme rico por el cuerpo. Me dijo, no, voy a andar nomás así como estoy. Y ahí yo me quedé pensando y dije, es cierto lo que dice. ¿Qué voy a ganar por la plata que uno recibe, ¿verdad? No, yo no hice más caso. ¿Y sabes qué? Ahora que voy a aprovechar un poco, la prensa fue que le llevó ¿cómo se llama? En la cárcel. Ellos fueron, porque esa misma noche los muchachos sabían quién era y dónde vivía, porque le siguieron el auto. Y esa misma noche, pero todos se hacían que no le encontraba, que esto y que lo otro. Pareció él era funcionario en entonces, funcionario de la presidencia. Y entonces, y la prensa siempre hacía un seguimiento de todo. Fue en el año 2001 que el caso nuevamente avanzó, cuando milagrosamente reapareció el extraviado expediente. La causa fue tomada por el fiscal Carlos Cárcena y el juez Silvio Rodríguez. Ellos finalmente llevarían el caso a instancias judiciales un año después. Uno de los amigos de él me llevó al Congreso y me hizo hablar cuando eso estaba, no sé si era diputado, que pues siempre hasta ahora me recuerda él, y cuando me ve él siempre nos saludamos como si fueran grandes amigos. Luis Villamayor, también su hijo falleció en circunstancias raras, ¿verdad? Y él presentó el caso a la plenaria. Y cuando eso es lo que fue, dos de los diputados que me acompañó al ¿cómo se llama? Al Palacio de Justicia. Y leyeron ellos el caso. Y bueno, y me dijo que estaban en proceso, en camino, que tiene su tiempo nomás luego.
Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen y así como viene la última pausa, el último capítulo de esta historia. Al volver, la condena. Un juez determinaría finalmente la suerte que tendría César. Pero ¿cuánto tiempo después? Pausa y ya volvemos. Volvemos para la parte final de este capítulo, el caso de Víctor. Víctor, que fue, recordamos, asesinado en julio, en realidad recibe el disparo en julio de 1999 y fallece 100 días después, ya en los primeros días de octubre. Ahí es donde los médicos, después de estar internado él, diagnostican su muerte como el traumatismo severo de cráneo a consecuencia del disparo que había recibido en la frente con orificio de entrada y salida en la parte posterior, producto de ese disparo de una pistola calibre .357, un revólver calibre .357, una Magnum en realidad, una arma poderosísima. ¿Quién fue el autor de esto? César. ¿Y quién era César? Un funcionario de la presidencia que había sido una licencia para portar armas. Un civil. Llamativo, ¿verdad? Hablemos del año 1999 y sus particularidades. No es que hoy día no se pueda, pero bueno, en fin, él lo tenía. Lo cierto es que llegan hasta él, lo detienen, gracias a que los amigos de Víctor, después de eso que ocurrió, lo siguieron, anotaron la matrícula y llegaron hasta la casa del Fiat Tempra. El arma no le quedó de otra a César que entregarse. Sí argumentó de que el disparo lo hizo al aire porque vio que alguien merodeaba su vehículo, pero el testimonio de una de sus amigas termina por tumbar su teoría o su coartada y finalmente es procesado. Lo llamativo es el expediente que se perdió hacia esos finales del 99 y aparece tiempo después. Aparece muchos años después. Y ustedes, bueno, pongan ahí en una pizarra el factor funcionario de la presidencia, un hombre con licencia para portar armas. Hagan sus cálculos. Influencia del resultado, influencia política, y pueden deducir de que ese expediente se perdió. Lo cierto es que eso hace que el proceso se dilate. Milagrosamente ese expediente aparece, pese a que en esos tiempos el juez era el mismo que investigaba y hacía los sumarios y sacaba, digamos, muy resolutivamente las condenas expeditivamente, por decirlo así. En este caso fue lo contrario, tardaron mucho por ese fenómeno que les conté. Igual llegó a juicio y esta fue la condena. La condena. Pasaron más de 2 años del fatídico día en que Guillermo Sánchez fue asesinado cuando César Ramón se enfrentó al juez Silvio Rodríguez. Aunque el caso parecía quedar archivado en algún cajón, a principios de noviembre del año 2003, la justicia se expidió sobre ello y el magistrado consideró que la pena justa era de 10 años de prisión. El fallo no dejó muy contento a los familiares de Guillermo, quienes esperaban que la mano de la ley cayera con toda su fuerza y el autor fuera condenado a la pena máxima estipulada en el Código Penal. En aquel tiempo era de solo 25 años de cárcel. Durante el primer juicio, los familiares del fallecido manifestaron su deseo de que también fueran procesados por el asesinato Vanessa Rufol y Mónica Leticia Recalde, las mujeres que acompañaron esa noche a César. Aunque no tuvieron directa participación en el crimen, tampoco intentaron persuadirlo para evitar que dispare contra Víctor Guillermo. Es muy fácil para unos criminales hacer un disparo supuestamente intimidatorio y dar en la frente a un inocente, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros no nos convence.
parte debería ser procesada también los dos personajes que estuvieron con ellos, con el señor Enciso, esa noche de la tragedia. La justicia debería tener más madura, habiendo prueba contundente, testigo calificado, ¿verdad? Que sea una condena de 10 años, muy fácil, muy fácil. No puede ser que un ser humano no se dé cuenta de lo que hicieron esa noche. Está bien, ella no apretó el gatillo, pero ella tiene que estar consciente de lo que se hizo. Y pasaron 2 años, ella no se acercó nunca a nosotros. Es más, ella sigue que hacerse como si fuera que no estuvo ni esa noche ahí. Porque ella lo único que pide siempre es que no se le saque, porque ella ella está bastante perjudicada en la parte laboral, que en la parte de la familia, que en la parte social. Pero eso no, ella tenía que estar consciente de todo eso en aquella noche, ya tenía que ella darse cuenta, porque no necesita ser un profesional para darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Había días que toda Asunción recorríamos para conseguir un medicamento, mientras que él ahí adentro en terapia, luchando día y noche para poder. Esa plenitud de sus 18 años era que él aguantaba y no quería irse porque se daba cuenta. Y entonces él procuraba por vivir. Y nosotros procurábamos por conseguir todo lo que nos pedían. Y ellos, ¿cómo no se acercaban nunca a decirlo? Necesita un genio. Mira, yo no me di cuenta de lo que pasó. Y eso, la parte humana, ¿dónde está? Eso es lo que yo quiero saber, ¿dónde está? Ahora esta mujer sale la vez pasada, no, porque yo ya formé mi hogar, que su familia, que su trabajo, que esto, que lo otro. Y esa noche ella no se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Está bien, puede ser que suceda eso, pero el después. Eso es lo que yo me pregunto, por eso es que lo que insisto en ella también. Yo no sé por qué uno tiene que estar pidiendo o mendigando para que se le haga justicia. Si esto tiene que ser mecánicamente, ya hubiera algo para poder castigar, hacer justicia. No castigar, justicia, nada más. Yo no dije venganza, ni pido nada por el cuerpo de mi hijo, porque ya nadie, ni nada me va a poder retornarle a él. Pero yo quería que, qué sé yo, los jueces, los abogados, que sin que se pida plata ni nada, que haga un sistema para hacer para poder llevarle al lugar donde corresponde, porque una persona así no puede estar por la calle. Nunca ni pregunté más por él. Es más, me dijeron, hay gente que me dijeron, yo tengo amigos que están en la cárcel que por cualquier 1 millón te va a arreglar tu problema, ¿entendés? ¿Qué le iban a hacer? Y ni se me cruzó por la cabeza. Ni se me... ¿Le perdonaste? Y le perdoné, ya no, pero no sentí lo rencor, no sé. No es que yo sea buena ni santa ni nada, no sé, no me vino. Y para mal con el primer hijo pues siempre tiene algo especial. Él era el mayor de todos. Sí, yo tengo 2 nomás, él y el que tengo. Y no me vino luego en la mente de venganza, hacer algo que me dé, no sé. Bueno, cosas así que yo no tenía ¿cómo te iba a decir? En el corazón para hacer perjudicarla a él. Y llegamos al final de este capítulo de Escena del Crimen. Muchos dirán que el tiempo dado, los 10 años, son pocos, ¿verdad? Imagínense ustedes, pueden mirarlo de esta manera. Se perdió el expediente y llegó a aparecer el expediente. Menos mal, el cambio después de gobierno y otras tantas cosas que aparecieron en medio del camino, un tiempo bastante compulgido, el del 99, y otras cuestiones que pasaron en esa época. No es poco, ¿verdad? Lo cierto es que nada de eso
calma la impotencia, el sufrimiento y el dolor de la familia de Víctor, sus amigos, todas las personas que quedaron deudas de su carencia afectiva, de su presencia física. Y va en la memoria de él, evidentemente, este programa, como siempre lo hacemos, y de toda su familia. Recordamos que todos los capítulos de Escena del Crimen los pueden volver a disfrutar, los pueden volver a ver, en realidad, en nuestro canal de YouTube, en Escena del Crimen, en Unicanal. Y, evidentemente, nos reencontramos el próximo fin de semana en nuestro horario habitual. Adiós.